tal, hermanos? ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están todos ustedes, siervos del Señor? Dios me los bendiga. Espero que se encuentren muy bien ahí en la comodidad de su casa. Espero que estén listos para recibir la palabra del Señor. Es un privilegio para mí estar compartiendo la palabra. Estoy agradecido con Dios por ese grandioso y glorioso privilegio inmerecido. Y también le doy gracias a Dios por su vida, porque usted ha sido una bendición para nuestras vidas, ha sido una bendición para la iglesia. Y mi mayor anhelo es que esta tarde Dios nos hable. Así que recibo un cordial saludo de nuestra parte y le quiero decir, hermanos, que les extrañamos. Anhelo estar compartiendo, estar adorando a Dios, alabando al Señor, glorificando su nombre juntos y en armonía. Sé que ese tiempo va a llegar, pero por lo pronto hagamos conforme a su voluntad en nuestras casitas y estudiando la palabra del Señor. Quiero leerles este versículo y hacemos una oración y que Dios nos ayude. El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 37. El capítulo 24 es un capítulo de escatología. De hecho, yo le estaba pidiendo a Dios, Señor, ¿qué les puedo enseñar a la iglesia si el apóstol ha estado enseñando diariamente una palabra tan bonita, si nos has hablado? Entonces Dios me hablaba que les hablara un tema escatológico. Y entonces yo estaba viendo este capítulo de Mateo 24 y aquí en el versículo 37, del 37 al 39 es ahí donde Dios me mostraba lo que van a suceder en los últimos días. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y entonces yo veía que una de las cosas que se va a acontecer en los últimos tiempos no es la falta de palabra, no es, hermanos, el que nos estén avisando, sino es la falta de entendimiento, el no entender, el poder estar viendo las situaciones que están viendo en el mundo y no poder entender el que Dios nos esté hablando, nos esté dando indicaciones e instrucciones acerca de su venida, acerca de los últimos tiempos y no entender. Entonces ellos no entendieron. ¿Hasta cuándo entendieron? Hasta que ya vino el diluvio. Pero eso ya fue demasiado tarde. Ya la barca se había ido, la puerta ya Dios la había cerrado y se quedaron en una tribulación grande y sobre todo en algo que no queremos que eso suceda para nosotros. De hecho, eso no va a suceder para usted. Sin embargo, así está escrito, como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Así que oremos, hermanos, y que Dios nos hable en esta tarde, que Dios nos enseñe. Padre amado, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti en esta tarde, Señor, dándote gracias, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Definitivamente no merecemos tanta bondad y te agradecemos por esa infinita misericordia. Así que ayúdanos, Señor, en esta tarde, háblanos, enséñanos, muéstranos tu palabra. Te pedimos, Señor, que mandes una palabra, Señor, que venga como espada, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que nos vengas trayendo esa revelación, ven trayendo esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial sobre nuestras vidas. Desde ya, Padre, yo oro por tu iglesia, Padre, y bendigo a tu iglesia. Señor, aquellas situaciones, dificultades, problemas, Señor, ansiedades que ha tenido tu iglesia, Padre, yo ruego para que venga la paz de tu Espíritu, que venga la paz, Señor, que venga esa unción de tu Espíritu Santo sobre de ellos, que puedan ser sus oídos circuncidados, Señor, que escuchen tu voz y no la mía, y que puedan recibir esa sanidad, Señor, esa paz, que vengan sintiendo, Señor, esa restauración, Señor, aquello, Señor, que se renueva dentro de nuestro ser, en lo físico y en lo espiritual. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues el día domingo estuvimos hablando acerca de este tema, en busca del entendimiento. De hecho, así le puse yo al tema de esta tarde, en busca del entendimiento, parte 2.
Entonces, cuando yo estaba hablando, estaba yo meditando en esta palabra de que no entendieron. Me fui al libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, y ahí aparece, acuérdense, vimos primero el libro de Mateo capítulo 24 y libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro de revelación de aquellas cosas que van a suceder. Y entonces ahí dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento. O sea, no es el que haya ido mucho a la iglesia, no es el que haya recibido y se haya visto todos los temas de los retiros virtuales. No. Aquí es el que tenga entendimiento. Aquí no es el que haya evangelizado, aquí no es el que haya predicado, el que haya profetizado más. No, el que tenga entendimiento. Cuente el número de la bestia, pues el número es número de hombre y su número es 666. Y mire, hermano, que hay que tener entendimiento porque se han escuchado muchas cosas que vemos. Inclusive algunos no se quieren poner la vacuna contra el COVID si es que viene, porque dice que van a traer una nanotecnología y eso va a traer y va a descompensar y va a hacer y va a cambiar en el cuerpo. Ahora sí que solo Dios sabe qué van a hacer. Pero ¿será que ese sea el sello de la bestia, sea el número de la bestia, la marca que la bestia quiere poner? Entonces hay que tener entendimiento. Hemos hablado de esto, el apóstol nos ha enseñado, hermanos, y se lo vuelvo a repetir, el sello no nada más va a ser la marca de la bestia, no va a ser así porque sí. La marca de la bestia se va a plantar en aquellos que no estén marcados por Dios. Pero si Dios ya los marcó en el Espíritu, vino Jesús, los marcó y vino el Padre y los marcó, entonces aunque le pongan, aunque le inyecten la nanotecnología, si fuese esa la marca, la bestia no le va a pasar nada porque usted tiene ya una marca que es sobre toda marca, una marca que dice propiedad de Cristo y sobre ello nada podrán hacer. Entonces vimos, hermanos, el domingo, aquí nada más les voy a dar un breve repaso de unos 40 minutos. No, un breve repaso que veíamos en el libro de Mateo 16, Mateo capítulo 16, que a los que no entendían, Jesús les decía, hombres de poca fe. Alguien que no tiene un buen entendimiento, Dios los etiqueta con hombres de poca fe. Y entonces tendríamos que ver qué tanto está su fe. Si usted tiene poca fe, tal vez también tiene poco entendimiento. Y si tenemos poco entendimiento, entonces eso es bueno, hermanos. Eso es decir, me hace falta entendimiento, anhelo el entendimiento, busco el entendimiento, clamo por el entendimiento. Y entonces nos encontraríamos en ese camino de corregir aquello que está deficiente y aquello que nos puede llevar a una gran tribulación. No es nada más de poder escuchar algo, saber mucho, sino si entendemos las cosas que Dios nos está hablando. Pero eso tiene que ver con la poca fe. También veíamos, hermanos, que en el libro de Marcos 8, 16 dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entonces también podíamos ver, eso lo dijimos el domingo, que aquellos que discuten, aquellos que tienen disensiones, es aquellos que no tienen un buen entendimiento. Pero eso no es para usted, porque usted es un hombre apacible, pasa por alto las ofensas. Si alguien le dice algo, usted los bendice. Si su esposa lo trata mal, usted le paga con bien sus ofensas. Eso no es para usted, pero por si a alguien todavía le gusta eso de discutir, disentir y es de mecha corta, hermanos, entonces le falta entendimiento. También habíamos visto que se les dice, que Jesús le dice aquí a los que tienen endurecido su corazón. Y una persona que tiene endurecido su corazón es una persona insensible, tiene todavía un corazón de piedra y no se lo han cambiado en un corazón de carne. Entonces, pero eso ya lo hablamos el día domingo. También veíamos en Isaías capítulo 1, versículo 3, cómo Israel no entiende y no tiene conocimiento. Alguien que no entienda no tiene el conocimiento. Y no estamos hablando de un conocimiento literal, sino un conocimiento espiritual.
Y sobre todo, acuérdense el libro de Jeremías que dice, clama a mí, yo te enseñaré cosas que tú no conoces, cosas que están escondidas. Podemos saber muchas cosas, hermano, muchas cosas de literatura, muchas cosas de la historia bíblica, de la Biblia inclusive, pero hay cosas que nos están sucediendo y que no entendemos, y eso hace que no tengamos el conocimiento. Eso lo relacionamos con Oseas 4:6 cuando le dicen que este pueblo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué le faltó conocimiento? Porque él no tuvo el entendimiento. Entonces el entendimiento nos puede llevar a una destrucción. La falta, mi pueblo es destruido por causa de conocimiento. Bueno, entonces en eso estábamos, hermanos. Yo quiero ir entrando en el tema, que sobre todo darle continuidad a esto. En Efesios capítulo 5, versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Diga conmigo, entendidos. Diga conmigo, yo soy entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, un insensato es aquel que no sabe cuál es la voluntad del Señor, pero un entendido sabe cuál es la voluntad del Señor. Esto del entendimiento, hermanos, lo vimos y también pusimos unos ejemplos. Yo aquí puedo ver y les puse problemas por falta de entendimiento en la vida literal. Por ejemplo, hermanos, muchos esposos sobre todo, pueden haber muchos esposos que tengan mucha inteligencia y tengan mucha sabiduría en algunos temas, pero se llegan a tener grandes problemas porque quieren entender a la mujer, quieren buscarle cómo sacar una fórmula exacta para que a la mujer poder entenderla, y algo que debemos de saber y entender, que Dios no nos puso a nosotros para entenderla, sino para amarla, porque el amor cubre multitud de pecados. Entonces, alguien que quiera decir, no, pues yo no quiero tener problemas con ella, así que me voy a especializar, me voy a dedicar en analizarla punto por punto, detalle por detalle, voy a hacer un algoritmo, sacar una fórmula, tener las respuestas adecuadas, hermano, no lo va a poder hacer. No digo que las mujeres sean inentendibles, no, pero es parte de su naturaleza. Hay cosas, hermano, que Dios no nos pide que hagamos más, sobre todo simplemente nos pide que amemos. En el caso de la mujer, hay veces, hermano, voy a poner un ejemplo porque tal vez no me debe entender, pero hay veces uno va agarrado de la mano, paseando, y ve un aparador y le dice, ay, qué bonito vestido. Y entonces uno dice, mi amor, ¿te gusta? Te lo compro. No te preocupes, yo ya tengo. Hermano, y llega a la casa y le dice, y ya está todo bien, y uno bien contento de ese paseo, y le dice, y no me compraste el vestido. Y dice, pero, ¿cuál vestido? Te dije que me gustaba, pero yo te dije que lo compraba. Sí, pero tú debías de haber entendido. No sabes y no me conoces, y uno dice, que alguien me explique esto. Y así le podemos decir muchas cosas, pero hay cosas que debemos de saber, no podemos entender, simplemente tenemos que hacerlo. Fíjese que me acuerdo de un testimonio de un profeta. Él nos decía que lo invitaron a una iglesia y él estaba enfrente de la congregación, y de pronto Dios le dice, date una vuelta. Y entonces él estaba hablando y tratando de trasladar el mensaje, y Dios le decía, date una vuelta. Y entonces él quería entender por qué Dios le mandaba a dar una vuelta. Y entonces pues él no le quedó más que darse una vuelta. Y ya seguía predicando, y de pronto le dice, ahora vas a brincar y vas a caminar para atrás. Y entonces dice, ¿cómo? Y quería entender, pero de nuevo vas a brincar y caminas para atrás. Y entonces dice, bueno, pues entonces se avienta su brinco y camina para atrás. Hermano, no entendía, pero lo hacía. Y yo le digo porque hay cosas que debemos entender y cosas que simplemente tenemos que obedecer. Al final, hermanos, predica y todo, y un hombre, cuando hizo el llamado, se le acerca llorando.
se acerca llorando al altar y entonces suplicaba que quería recibir a Cristo. Entonces el profeta dice, bueno, y entonces iba a orar y dice que, ¿cómo es que por qué quieres recibirlo? Dice, es que yo le dije a Dios, si realmente existes, que ese hombre dé una vuelta. Y cuando veo que da una vuelta, entonces después él no lo podía creer y dice, no, si realmente existes, que ese hombre que está hablando ahí camine para atrás y brinque de una vuelta. Y entonces sé que Dios escucha, sé que Dios atiende. A lo que voy, hermanos, hay cosas que simplemente tenemos que hacer, hay que actuar, hay que dar un paso de fe y obedecer a Dios, pero hay otras cosas que tenemos que entender conforme a la voluntad de Dios. Así que Dios nos dé ese discernimiento y que usted pueda discernir cuando sí tiene que obedecer simplemente y no estar poniendo trabas para hacerlo. Algunos decían, es que yo no quiero entrar, es que yo no puedo ser un cristiano porque no entiendo algunas cosas. Y un apóstol le dijo, bueno, ¿tú te subes a un avión? Sí. ¿Y crees que te va a llevar a un cierto lugar? Sí. ¿Lo usas? Sí. ¿Y cómo es que lo usas si no entiendes cómo funciona en el avión? ¿Cómo es que rompe las propiedades de la gravedad? ¿Y cómo es que sube con tanto peso? Así es el evangelio. Simplemente tienes que subirte y creerlo. Entonces, ahora no sé si está entendiendo el mensaje o ya lo puse en controversia, pero a lo que voy, hermanos, es que hay cosas que tenemos que entender claramente, las cosas que tenemos que simplemente obedecer y hay otras cosas que Dios nos las va a ir revelando. Hay veces que quieren entender mire, hay hombres o mujeres o padres que no entienden a los niños. Niño, cállate, no andes brincando. Tiene 5 años, tiene 6 años. Hay veces yo les he platicado que queremos ver no sé si dentro de nuestras forma de pensar, queremos que nuestro hijo se pare de 5 años, se baje con una libretita, con unos plumones, bien peinado de raya en medio, recién bañadito, se siente quieto y se siente toda la tarde estar leyendo. Yo no creo que eso exista, porque a los niños, hermanos, yo creo que hay que saber que es su época de divertirse, de correr. No brinques allá, pero si es niño, no salgas. Yo creo que debemos de entenderlos a ellos para que ellos sean más libres y para que sean más expresivos. Y así le puedo decir, inclusive estaba viendo una película de deportes y yo le entendía bien, pero mi esposa me decía, yo no entiendo eso. Y todo eso tiene que ver con si hemos tenido cierta experiencia, nos hemos acercado. Hay deportes que yo no les entiendo. Pero si uno se acerca, si uno tiene interacción o pregunta o se junta con alguien que entienda, al tiempo uno va a entender eso. Así también puede ser, hermano, las pruebas. Las pruebas, si usted entendiera cada una de las pruebas, ¿por qué no las están poniendo? Si usted le pide a Dios, Señor, ¿por qué tengo esta aflicción, esta lucha? Y Dios le habla y le dice, ¿por qué? Usted, hermano, se quedaría en esa prueba, no se quejaría, no estaría y reprochando, sino al contrario diría, Señor, dale más, necesito yo ser limpiado, pulido, eso me hace falta, dale. Pero hay veces que no entendemos y queremos salir corriendo, tirar la prueba, salir de la iglesia, pelearse con todos. Mejor pidámosle a Dios que nos dé el entendimiento. Estaba hablando aquí también de las parábolas. Hay parábolas, hermanos, que están escritas y le preguntan los discípulos a Cristo, Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Mira que hasta nosotros ni entendemos. Y entonces Él le dice, mira, no lo hablo para ustedes, sino para los que están allá afuera. Para que oyendo no oigan ni viendo puedan ver. No va a decir que se arrepientan y se conviertan. Pero hay parábolas, hermanos, que necesitamos entenderlas, qué es lo que Dios dejó ahí escrito, igual así como el libro de Apocalipsis. Tenemos que pedirle a Dios que no tan solo nos revele la palabra, sino que nos dé el entendimiento. Usted nos ha preguntado por qué Dios nos revela tantas cosas, por qué Dios nos está hablando tan profundamente.
porque puede usted tener muchas enseñanzas, pero puede tener poco entendimiento. Y entonces ahorita vamos a ver si usted es de esos hombres que tienen mucho entendimiento o tienen poco entendimiento. ¿Usted qué dice? ¿Sí tiene mucho entendimiento? Veamos entonces qué dice la palabra de Dios. Quiero que me acompañe el libro de Mateo capítulo 13, versículo 3. Mateo capítulo 13, versículo 3. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y usted ya sabe que otra parte cayó entre pedregales y otra parte cayó entre espinos. Pero aquí yo quiero que vea algo, porque es muy directo aquí nuestro Señor Jesús con respecto a esta parábola y con respecto a lo que Dios nos está mostrando. Porque cuando vienen ellos y le dice, Señor, explícanos esa parábola, y entonces Él viene y se las explica. Pero para ellos no es tan pegada la parábola con la explicación, sino que esperó un tiempo para explicárselas. Y cuando se las explica, le dice esto. Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, diga conmigo, no la entiende. Haga así con la cabeza, no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, fíjese, hermano, yo aquí me daba cuenta de una de las características de alguien que no entiende. Porque uno puede decir, yo sí entiendo la palabra, ¿no? Gracias a Dios, Dios me ha dado mucho entendimiento. No, entiendo. Hay veces hasta cuando un perro viene y se me queda viendo, le entiendo, ¿no? Gracias a Dios, por eso no tengo problemas. Pero no es, hermano, por lo que yo diga o por lo que usted diga, sino por lo que usted hace. Y una de las características que tenían estos hombres que no entendían es que andaban junto al camino. No hay otra manera de ver cómo es que porque, hermanos, el buen sembrador es Cristo, el buen sembrador es Dios. Él no se va a equivocar, Él siempre es justo y siempre le va a dar, nos está dando. Hay veces también podemos caer en esa confusión, que porque Dios nos está dando, porque tenemos vida, porque Dios nos bendice, porque Dios nos cubre, pensamos que estamos bien. Mas no sabemos que Dios siempre es fiel, siempre Él nos va a dar. Y aquí, aunque estos estaban junto al camino, ellos seguían comiendo esa semilla. Lo que no sabían, hermanos, no entendían, porque Dios le está abriendo el entendimiento y usted sabe que los que están junto al camino, viene el diablo y les devora la semilla. Usted, hermanos, usted nunca va a estar junto al camino. Usted siempre se va a mantener en el camino. Usted no va ni siquiera a titubear, a jugar con acercarse al camino, porque sabe que junto al camino ahí están esas aves. Ahí están, hermanos, estamos hablando de aves inmundas y eso es otro tema que el apóstol ha tocado. Pero cuando vemos aquí en la traducción dice que viene el malo, en otras versiones dice que viene Satanás y las arrebata del corazón. Los que están junto al camino son aquellos que están abriéndole el corazón al mundo. Quieren tener un pie, hermanos, están oliendo al mundo, tienen la ventana abierta al mundo, están viendo lo que el mundo está haciendo, y entonces por andar viendo lo que no deben, viene el diablo y les arrebata la semilla del corazón. Pero se las arrebata porque no entienden la palabra. Una persona que no entienda la palabra se va a ir junto al camino. Junto al camino están las aves, junto al camino está el diablo. Y entonces, hermano, si alguien anda en el camino, le han dado semilla y Dios le ha dado semilla, ahí en el tiempo que venga la cosecha, ¿qué es lo que va a haber? No va a haber nada, porque el diablo se llevó la semilla. Ahora la pregunta será, ¿usted anda en el camino o junto al camino? Porque entonces le van a decir, andas va a haber el día en donde dices, bueno, pues tú anduviste siguiéndome, pero anduviste junto a mí o anduviste en mí. El problema es, hermano, es que la Biblia
dice que por sus frutos los conoceréis. Y ahí es en donde se va a manifestar quién entendió la palabra y quién no la entendió. Por eso este tema es más importante, hermanos, porque ¿de qué serviría que nosotros entendiéramos todo lo que Dios nos ha enseñado, hablado, ya que vemos que la gente se fue en el arrebatamiento, o ya que que nos regresaron para estar en la gran tribulación? Diga conmigo: rechazo en el nombre de Jesús. Pero así como rechaza, así también analice su vida. El evangelio, hermanos, no estamos de vacaciones, no estamos ahorita, no estoy tampoco viéndolos, pero ¿será que tenemos esa actitud de honrar a Dios a través de su palabra? ¿Estamos esperando, nos estamos preparando o estamos en una actitud de decir, no, Cristo va a demorar, y anda en chancletas, en chores, ahí hasta despeinada o despeinado? Y no, yo creo que, hermanos, es de decir, Señor, yo quiero que me hables. Esos son los frutos. Si Dios ahorita llega a tu casa, encontrará ese fruto, encontrará el fruto de la semilla. Me impacta a mí esto, hermanos, me impacta porque nosotros podemos hablar, decir, evangelizar, predicar, hacer muchas cosas, pero ¿hallará Dios fruto en nosotros? ¿O qué encontrará? Porque mire, hermano, aquí hay veces hay palomas, y hay veces que las palomas han entrado en ciertos lugares, aquí arriba del baño sobre todo, entran, hay una ventana y no llegan nada más a dormir. Hay veces yo llego y no hay ninguna paloma, pero sé que ahí hubo una paloma por el olor, por la contaminación que hizo. Se llevan lo que haya. Yo pienso que así es una persona que anda junto al camino, que andan entrando las aves y se llevan la semilla. No tan solo se llevan la semilla, sino también ahí pueden contaminar el corazón, contaminan. Y entonces con el tiempo ni son de aquí ni son de allá, pero andan junto al camino. Andan con un pie fuera o uno dentro, o tal vez los dos fuera, pero están junto al camino. Entonces hay que considerar eso, porque cuando usted ve en la Biblia aquellos personajes que anduvieron junto al camino, vea en Génesis 38:14, Tamar y Judá. Tamar, que era, hermanos, es figura de la ramera, y un Judá que andaba junto al camino, pero que no pudo entender que esa situación no pudo entender la situación que tenía enfrente. Era la ramera, era su nuera, se había cubierto. Y yo creo, hermanos, y sobre todo estamos hablando de Judá. ¿Cuántos ministros de alabanza no están junto al camino? Y cuando hablo de junto al camino es que el Cristo es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando están junto al camino es que hay una línea divisoria en donde está el camino, junto al camino, y están fuera del camino. Entonces ahí vienen los ritmos mundanos, de ahí vienen, hermanos, melodías, tonos que sinceramente, realmente, hermanos, yo podía estar casi seguro que si usted le dice que eso le agradará a Dios, ellos dicen, claro que le va a agradar, porque a mí me agrada. Piensan, entienden, creen que conforme a ellos les gusta, a Dios también le tiene que gustar. Que una forma de mantener avivada a la iglesia es metiéndole salsa, merengues, haciendo tipos de expresiones para poder tener a la iglesia despierta. Pero yo digo, hermanos, que ellos no entienden. Yo digo que la serpiente, el diablo, se va y se come la semilla. Ahora, me preguntaré, ¿sabrán de escatología? ¿Estarán estudiando las cosas del último tiempo? ¿Estarán estudiando, hermanos, algo más allá de su devocional? El Espíritu Santo les redarguirá, tendrán doctrina, una doctrina sana. Entonces hay que cuidarnos, hermanos, porque cuando alguien no entiende la palabra, se van y se fueron. Es más, le debemos decir los honrón. No le diga así, hermano. Es una suposición. Le dijeron serpiente junto al camino. ¿Cómo va a ser un hijo de Dios, un linaje de Dios? Puede ser una serpiente. Y eso lo podemos ver con Pedro. Pedro, apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. ¿Pero por qué? Porque era un siervo de Dios que se le había metido el diablo. Y vemos en 1 Samuel capítulo 4 versículo 13, y hablamos un tiempo de Elí,
un buen tiempo de sus características, de ese espíritu de Elí, y estaba sentado junto al camino, esperando. Era un hombre muy pesado y de edad avanzada que no tenía visión, sus ojos le estaban oscureciendo. Y entonces, ¿qué pasa con los que están junto al camino? Se hacen pesados, cargados de pecado, su visión se les apaga y murió hacia atrás él. Entonces, yo creo que debemos de ponernos a pensar, Señor, yo no quiero estar junto al camino. Señor, hazme entender, hazme ver en dónde estoy. Podemos ver en 2 Samuel 15:2, Absalón dice que se ponía junto al camino de los que iban a ver allá al palacio, y él les hablaba con ellos y los ponía a favor de él y en contra de su padre, y eso empezó a generar una traición. Pero eso no entendía, hermanos. ¿Cómo va a haber gente aquí de la iglesia que se ponga en contra del pastor, contra del ministerio, contra del apóstol, que podamos hablar cosas que sean contrarias? Yo creo que no entienden, no hay un entendimiento. Y pueden hablar de palabra y pueden ser mejores que el pastor. Yo no dudo de eso. Pueden ser más santos, pero a mí no me pusieron ni por santo ni por mejor. A mí me pusieron nada más porque tuvo misericordia a Dios y a mí se me dio el privilegio inmerecido, pero aquí estoy y pueden haber otros, pero hay personas que no entienden eso. Y entonces se piensan a pelearse, a tener disensiones, a traer divisiones. Y de eso tenemos que estar muy cuidadosos, hermanos, porque ya cuando alguien empieza a murmurar, empieza a ponerse en contra o estar haciendo lo que hizo Satanás, estar contratando su propia gente, yo creo, hermanos, que no entienden, de plano que no entienden. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Yo me acuerdo, hermanos, que un pastor hace mucho tiempo, él estaba dando su testimonio y él dijo que la iglesia se le empezaba a dividir, que se estaban levantando unos hermanos que él les había dado la confianza, el privilegio, y cuando ve que ellos estaban haciendo divisiones y la iglesia estaba dividiendo, y hermano, usted no sabe eso y no quiero que sepa ni yo tampoco, pero eso es feo, hermanos. No se sabe si se siente feo por la traición de aquel o porque la iglesia se está dividiendo, pero es feo. Entonces él me dijo, él decía en su testimonio que se para delante de Dios, se para en el altar de Dios y empieza a decirle: Señor, 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 tú me llamaste y tu palabra dice que todo lo que el hombre siembre, eso cosecha. Y yo delante de ti te digo, yo nunca sembré división. Yo siempre fui fiel a mis pastores. Yo siempre, Señor, he seguido y he servido con honestidad y con lealtad. Así que, papito, pero yo no recibo esa división que está ahí. Hermano, qué tremendo cuando alguien tiene solvencia de integridad, solvencia de un entendimiento. Dice que esas divisiones se disolvieron. Porque el diablo, hermanos, sí busca cómo entrar y usa a los que están junto al camino, a los que no entienden, y por ahí entra la traición. Hermanos, renunciemos a eso, rechacemos a todo eso, porque podemos decir: no, yo sí entiendo, no, hábleme de escatología, pastor, y hábleme yo hasta sé cuántos dientes tiene la bestia, y el cuerno chiquito cuánto mide. Eso realmente no nos sirve. Realmente, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que así como yo le leí, hermanos, que en Efesios 5:17, de cuál es, que podamos saber, ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Veíamos también en Mateo 20:30 que hay 2 ciegos, hermanos, que estaban junto al camino. ¿Quiénes? Acuérdense que Elí se le había oscurecido la vista y estaba junto al camino. Y estos ciegos están junto al camino. O sea que aquellos que están junto al camino pierden la visión. La pregunta será: ¿usted sabe cuál es la visión? ¿Para qué Dios lo ha llamado? ¿Cuál es la visión de la iglesia de Cristo, Casa de Misericordia? ¿Y cuál es la visión del ministerio de Benecer? ¿Cuál es la visión de nuestro apóstol? ¿Tiene sus ojos bien abiertos? ¿O piensa, hermanos, que solamente estamos entreteniendo a la iglesia, que nos la estamos pasando bien chévere, bien rico, bien bonito, y que sabe cuál es la visión? Porque aún si no la supiera, podemos ser como estos 2 ciegos que estaban cansados de ser ciegos y encontraron en Cristo esa solución a su ceguera y clamaron desde ahí, desde junto al camino, y dijeron: Jesús, Hijo de David. Clamaron, hermano. Y
si usted no ha clamado, yo creo que debemos empezar a clamar que nos vuelvan la visión. ¿Por qué tanto pleito con su esposa? ¿Por qué tanto será que no tengan la misma visión? Están como dando palos de ciego. Hasta hay un refrán que dice que ese puro palo de ciego da a ver a dónde le atina. Yo creo que tenemos que pedirle. Inclusive vemos también en Marcos 10:46 a Bartimeo. Mire, Bartimeo era un ciego y era un mendigo. Era un mendigo. Estaba en la vil quiebra. Una cosa es estar ciego y otra cosa es estar de mendigo. Yo creo, hermanos, que la iglesia, Dios no nos sacó para que andemos mendigando. Dios nos ha levantado, nos ha limpiado y nos está perfeccionando para que seamos hijos de Dios, príncipes del reino celestial. No estoy hablando que tenga escasez o algo, estoy hablando que no podemos estar mendigándole a la gente algo, mendigándole al diablo algo, al mundo algo, poniendo nuestra carita así a alguien que me pueda dar una limosina por el amor de Dios. No, yo creo, hermanos, que si alguien está teniendo esa actitud, debemos de pedirle a Dios, Señor, yo soy también tu hijo, así que devuélveme la visión. Yo creo que una de las cosas antes que venga la escasez o el mendigar aquí yo le llamo más allá de no tener, de ser miserables. Y Bartimeo, hermanos, significa hijo de Timeo, era un hijo de Dios. Pero por haberse ido, por no haber entendido, se fue junto al camino y ahí le quitaron la le quitaron la visión y ahí, hermano, se quedó en la calle. Así que renunciemos en el nombre de Jesús. Usted no tiene por qué mendigarle a nadie. Usted es un hijo de un rey, usted es una hija de un rey, usted es una princesa del reino celestial y Dios va a hacer justicia en usted. Así que levántese, si va a llorar, llore, pero cuando se levante, se quite esas lágrimas y clama al rey y clama a Dios. Y en Dios está su fuerza y Dios es su fortaleza y Él es su justicia y Él es su proveedor y nada nos va a llegar, nada. ¿Sabe qué es nada? Nada, ni el COVID, ahí que llegue, se va a ir en el nombre de Jesús porque tenemos a Dios como nuestro capitán, nuestro guerrero. Así que creámosle a Dios, levantémonos y busquemos, hermanos, si estamos junto al camino. Lo más tremendo de esto es que siguen en esa misma parábola, en el capítulo 13 del libro de Mateo, pero en el versículo 23. Fíjense lo que dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y hermanos, si está hablando que oye y entiende, quiere decir que hay hermanos, hay consiervos, siervos de Dios que nada más oye la palabra. Qué bonito mensaje, no, wow, eso estuvo sensacional. Dios lo bendiga, ese pastor, esa pastora, qué bonito. Pero no entiende la palabra. Al rato sale, ¿de qué hablaron, hermano? Es que se me hizo tarde. ¿Me puede decir cómo fue? Fíjese que, y hasta, mire, hermano, busca su libretita y nunca trae libreta. Ni siquiera ha entendido eso, que venimos aquí a la iglesia a aprender. No venimos nosotros a un espectáculo, a un show en donde usted se sienta, sí, aplaudan, sí, a divertirse. No, vino a aprender. Usted tiene que entender que tiene que tener pluma y papel para estar apuntando. No puede, hermanos, ya a estas alturas usted debe saber, ha escuchado cuántos mensajes y que es necesario que usted escriba para que se le quede algo de lo que Dios ha dicho. Entonces tiene que entender eso para que podamos salir de ese acomodamiento. Pero si siguen esa misma forma de pensar, no, a mí se me queda todo el mensaje aquí, gracias a Dios me ha dado una mente fotográfica, hasta sé de cómo se vistió el pastor la semana pasada. No, eso no le van a preguntar, espero que no se acuerde tampoco, pero eso no se lo van a preguntar, sino que entienda la palabra. Que usted pueda, hermanos, entender que esto es una escuela y que allá afuera se pone en práctica. Allá afuera es donde usted tiene que sacar sus apuntes y decir, esto me dijeron, la fórmula, lo que Dios me instruyó, lo que Dios me dijo. Porque, hermanos, tenemos un montón de palabras. El apóstol, wow,
El apóstol nos da palabra, mucha palabra. Pero ¿de qué sirve si la oímos? ¿De qué sirve, hermano, que le entre por un oído y le salga por el otro? Yo espero, hermanos, que Dios les haga entender que tiene usted que apuntar sus mensajes. Tiene que apuntarlos. No puede basarse en una mente finita, en un concepto tan divino y tan hermoso. Inclusive, hermanos, ese rema que Dios le da, lo tiene que apuntar. Y si quiere, hermanos, póngalo en el Facebook y va a ver que no va a recibir más like de que si usted sube una foto o si sube ahí un poema de algún poeta. Entendamos, hermanos. Pero fíjese, sigamos. Y dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora, yo quiero que vea esto, hermanos. Estos, los que entienden la palabra, los que la oyen y la entienden, y dan un fruto, ya sea al 30, al 60 o al 100 por uno. La pregunta sería, hermanos, ¿usted cuánto fruto da? ¿Cuánto? O pregúnteme, pastor, usted también, ¿cuánto fruto da? ¿Será que estemos, mire, hermanos, dar un fruto al 30 es una bendición, o al 60, ya no se diga al 100 por uno? Pero para poder dar un fruto al 100 por uno, tiene que ser una tierra buena. Usted es una tierra buena, pero tiene que ser una tierra, hermanos, en donde ya no hay camino, ya no están junto al camino, sino están en el camino. Y si hay en el camino, ya no están las aves, ya no está el diablo buscando la palabra. Si están en la tierra buena, y ya no hay también pedregales. Acuérdense que los pedregales, cuando vienen las pruebas, las aflicciones, viene el tropiezo. Ya no hay tropiezos tampoco. Y si usted está en esa condición de ser una tierra buena, limpia, entonces ya tampoco hay espinos, que los espinos son los que ahogan la palabra y que son los afanes de esta vida. Entonces, si usted ya no tiene afanes, si ya usted está junto al camino, si ya no hay aves, si ya no hay pedregales, si ya no hay tropiezos, entonces usted va a dar al 100 por uno. Tenemos que renunciar, tenemos que romper con todas estas cosas, hermano, para poder dar un fruto. ¿Por qué Dios, hermano, quiere que demos frutos? ¿Qué de importancia hay en que demos frutos? Porque si usted ve esto, y quiero que me acompañe en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 8, hermanos, no voy a hablar de todos los frutos porque ya me estaba desviando del tema, y de hecho me voy a desviar un poco, pero esto es lo importante. Dios, hermano, quiere que entendamos la palabra, y un propósito de la palabra, hermanos, es que no tropecemos, que tengamos fruto. Eso es lo que Dios quiere. Dile a tu hermano que tienes ahí a la par, Dios quiere que tú tengas fruto. El entendimiento va a traer fruto. Juan 15:8, fíjese, hermano, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dios quiere que tú lleves mucho fruto y que seáis así mis discípulos. ¿Sabe, hermano, qué pasa cuando usted lleva mucho fruto? Que usted está glorificando a Dios. No es, hermano, por qué tanto palabra o qué tanto evangelizó, o qué tanto dijo, gloria a Dios, Cristo vive, aleluya, amén, santo. Hermanos, eso puede ser un fruto, pero quiere Dios que lleves mucho fruto, abundante fruto, que no se te escasee el fruto. Pero eso viene cuando tú y yo, cuando usted y yo entendemos la palabra. Y eso entonces tenemos que voltearnos a ver, Señor, ¿dónde está el fruto? ¿Cuánto fruto yo he dado? El 30, el 60. Y si no, tenemos que regresarnos para ver qué está estorbando ese fruto. Hermanos, porque aquí una de las cosas para glorificar al Padre es llevar mucho fruto. Si no llevas, sí, mire, con mucho fruto se glorifica al Padre. Ahora, ¿qué pasa si no llevamos fruto? ¿Qué pasa, hermanos, si no llevamos fruto? ¿Qué estamos dándole al Padre? Es más, hermanos, si usted tiene un buen ingreso, y si usted, hermano, está en paz, y si usted es fiel a Dios y Dios lo respalda, cuando ve a la gente, ese hombre, mire, y tal vez no tiene un carro como yo, o tal vez no tiene una casota como yo, pero esa paz, porque son los frutos del Espíritu, pero esa paz, ese amor que tiene, eso yo no lo he podido tener.
Y entonces cuando ven ese fruto, entonces de plano que su Dios es grande. Eso, hermanos, eso también pasó con Daniel. Hermanos, como él tenía una confianza en Dios, una fe tan grande en Dios y en Abraham. Y entonces cuando llegan y ven, Daniel, Daniel, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Y mi Dios me ha salvado. Y entonces ese rey, hermanos, se enloqueció. Dijo, no va a haber otro Dios aquí más que el Dios de Daniel. Eso es glorificar a Dios, hermano. Por eso es que Dios quiere que des fruto. Por eso Dios está interesado en que entiendas la palabra. Y entonces la siguiente parte, hermanos, cuando uno glorifica a Dios, y entonces dice, y seáis así mis discípulos. No podemos ser discípulos de Dios si no hemos glorificado. No hemos glorificado. Tenemos que llevar mucho fruto y poder. Mire, hermano, no es lo mismo llevar mucha palabra, porque la palabra es de Dios, pero el fruto es, hermano, es la señal de la obra que ha hecho la palabra en nosotros. Eso es el fruto, hermanos. Cuando alguien ve un fruto, dice, ese es un hombre de Dios. Ahora sé por qué va tanto a la iglesia. Ahora sé por qué busca a Dios con todo su corazón. Ya puedo ver las muestras. Mire, ¿sabe qué dice la gente cuando uno está bravo como hijo de Dios? Todavía dice aquí, Cristo viene pronto o eternamente de Cristo. Y entonces uno le dan mal el cambio y dice, ¿qué? Mire, me está dando mal el cambio. De seguro se lo quería robar a usted, pues se le ve bien, tiene la cara así de ratera. Y hermanos, y usted aquí, Cristo viene pronto. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué dice la gente? De en vano que va a la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a glorificar a Dios con esas actitudes, con esos frutos malos? ¿Y cómo podemos decir que somos discípulos de Dios? Entonces, ¿quieres ser, hermano? ¿Quieres glorificar a Dios? Busca el entendimiento de la palabra, de su buena voluntad, y para que podamos ser discípulos de Cristo es, hermanos, un discípulo es aquel que sigue los pasos de su maestro. Cristo dice que hay que hacer esto, hay que hacerlo. Inclusive, hermanos, para poder dar fruto hay características. Dice Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Una característica, hermano, para saber si nosotros hemos muerto, es que llevemos fruto. Entonces, si nosotros no tenemos, si muertos, damos mucho fruto. Entonces, si no tenemos fruto, quiere decir que estamos muy vivitos, muy vivos al mundo. Tenemos que morir, hermanos. Morimos nosotros, glorificamos al Padre y somos discípulos de Dios. Por eso es que es importante entender la palabra. Por eso Cristo, hermanos, dice aquí, así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Mateo 7:17, no puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto, porque hay quienes no dan fruto, hay quienes dan buen fruto y hay quienes dan mal fruto. Y aquí, hermanos, yo puedo ver que al árbol que no da buen fruto es cortado y echado. Ahora, ¿será injusto Dios? ¿Por qué? Él vino a dar la semilla, Él vino a dar el agua, Él vino a poder labrar la tierra y uno dando frutos malos. Por eso es importante, hermanos, saber qué tantos frutos hemos dado, porque por los frutos, aquí dice, por los frutos los conoceréis, Mateo 7:20. Entonces los frutos nos dan una identidad. Van a venir falsos maestros, van a venir falsos cristos, y entonces le dijeron sus discípulos, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pues van a venir con grandes señales y aún los escogidos serán engañados. Y él dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermano, si ellos tienen un fruto malo y se van a conocer, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un fruto bueno.
un fruto agradable, delicioso a Dios, y no tan solo un fruto, tenemos que tener abundante fruto. Yo creo que en eso se va a diferenciar, hermanos. Aquellos falsos profetas, falsos cristos, falsos ministros van a tener un fruto malo, que parece bueno, pero tal vez tengan un fruto. Pero los que son hijos de Dios, los que son discípulos, los que han glorificado al Padre, van a tener así abundante fruto. Un fruto, hermanos, que no se van a confundir con el mundo. Por eso yo quise hacer mucho hincapié en esto, hermanos, porque cuando hablamos de la parábola del buen sembrador, que está en Mateo 13, tenemos que ver más allá, hermanos. No, Dios quiere que demos mucho fruto. Dios quiere, hermanos, porque de esa manera vamos a glorificar a Dios. El tiempo se nos ha ido. Yo nada más quiero ver esto, porque este libro de Lucas, también capítulo 13, dijo también esta parábola: tiene un hombre una higuera plantada en su viña, vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la he hallado. Córtala, pues ¿quién utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no diere fruto, la cortarás después. Hermano, yo creo que este tiempo Dios viene buscando si hay fruto en ti, si has entendido la palabra, si has entendido realmente lo que es ser un hijo de Dios, un siervo del Señor, un esclavo de Cristo, o todavía, hermanos, estamos como que no damos una. Pero aún si fuera nuestra condición que andemos junto al camino, aún si no hemos dado fruto, si hemos dado fruto malo, hoy es el día para poder decirle al Señor: Señor, no me cortes, ten misericordia de mí, me voy a dejar que abonen en mí, y yo sé que voy a dar un fruto. Pero clamarle a Dios: Señor, yo quiero dar un fruto. Señor, yo quiero glorificarte. No esperemos, hermanos, a que nos corten. Yo creo que Dios tiene misericordia. Dios es un Dios bueno. Si Dios hubiera querido, si estuviera enojado ya y fuera la ira ya de Dios, hermano, ahorita no, es más, dice la Biblia: el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, ensúciese. Pero Dios hoy te dice: yo quiero que entiendas mi palabra. Yo quiero que la entiendas, que des mucho fruto. Así que en esa orden de ideas, hermano, tengo muchas cosas que platicar aquí. Y con este termino. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Así que esta tarde, hermanos, que podamos entender. No nos justifiquemos. Porque Dios, ahora, si tienes mucho fruto, hermanos, glorifica a Dios, porque gracias a Dios tienes mucho fruto. Pero si todavía tienes un frutito, entonces anhelemos, hermanos, que Dios nos ayude para dar ese buen fruto. Yo sí te invitaría a que observaras un poco a tu alrededor y que te pongas a pensar qué piensan, si a través de nuestro fruto sí glorifican a Dios, o a través de nuestro fruto están más renuentes diciendo: ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para ser como Él? No, así me quedo. Dios puede cambiar hoy el rumbo de nuestras vidas y podemos ser esos siervos de Dios que mostremos un abundante fruto. Ahí donde estás, cierra tus ojos y pidámosle a Dios que Dios nos ayude, que Dios nos hable, que Dios nos haga entender cuáles son sus propósitos, su buena, agradable y su perfecta voluntad. Padre amado, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti en esta hermosa tarde que tú nos has dado, Señor, un tiempo de oportunidad, Señor. Y venimos, Señor, con el corazón en la mano, suplicando y reconociendo, Señor, que necesitamos dar fruto, que hay muchas cosas que no entendemos, hay mucha palabra que nos han dicho, nos ha entrado por un oído y nos sale por el otro, pero hoy queremos, Señor, entender tu palabra, vivir tu palabra, ponerla en práctica, porque anhelamos llevar mucho fruto. Señor, queremos, Señor, glorificar tu nombre, queremos ser tus discípulos, Padre.
Ayúdanos, Señor, a poder glorificarte, a poder honrarte, Señor amado. Yo ruego, papito, por tu iglesia, por aquellos que están en luchas, dificultades, aquellos que han dado un mal fruto, Padre, no los cortes. Hoy te pedimos, Señor amado, que cabes en nosotros, Señor, que nos abones. Señor, danos una oportunidad, no te canses en darnos una oportunidad y que podamos dar ese buen fruto, que podamos, Señor, Padre, apartarnos y estar en el camino, no junto al camino. Padre, te lo pido en nombre de Jesús. Ayúdanos a tener ese buen fruto. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te ruego, Señor amado, por tu iglesia, aquellas que están, Señor, entre pedregales o aquellos que están entre espinos, Señor, ven desarraigando, Señor, esas pasiones, ven levantando a aquellos que han encontrado un tropiezo, Señor, en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en tu iglesia, glorifícate, Señor, en tus hijos, en tu pueblo, Padre, en el nombre de Cristo. Yo ruego, Señor amado, que nos ayudes a morir al mundo y podamos vivir para ti, Señor, que podamos, Señor, estar juntos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, glorifícate, Señor, en cada una de sus casas, sus hogares, Señor, atiende sus peticiones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Enséñanos y ayúdanos a vivir tu palabra, a ponerla en práctica. Te lo pedimos, te lo rogamos. Bendice a tu iglesia, a tus hijos, Señor, que sabemos que como en los días de Noé, así va a ser tu venida, que el día que tú vengas podamos entender, Señor, cada una de las señales, cada uno de los acontecimientos y estar en esa cita, estar, Señor, estar irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendícenos. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Extiende tu mano, Señor, y danos ese entendimiento de tu palabra y de tu buena, agradable y tu perfecta voluntad. Amén. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde. Sigamos perseverando, sigamos buscando al Señor, que de verdad Cristo nos anhela que todos, sin excepción de nadie, se quede. Pero aún Él sabe que muchos se van a quedar. Así que yo me despido, pero seguimos conectados en el Espíritu. Dios me los bendiga, que tengan buena tarde. Amén y amén.